Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 22 de febrero del 2022. La iglesia celebra en este día la cátedra de San Pedro. El evangelio que leemos es de San Mateo capítulo 16, versos del 13 al 19. Es un evangelio, es un texto apropiado para la fiesta de hoy. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este día encontramos un diálogo en este pasaje de San Mateo capítulo 16 con una introducción. Se refiere a que Jesús lo ubica geográficamente en Cesarea de Filipo. Estaba al norte. Recordemos que Herodes el Grande ya había muerto y le había dejado a sus hijos el gobierno de toda esa región. Arquelao había quedado en la parte sur, Herodes Antipas en la parte de Galilea y Filipo en la parte más al norte, que es precisamente donde en esa región está Jesús. Resulta entonces que de estos hijos, Arquelao, a los 2 años después de que toma posesión, es suplantado por Poncio Pilato, que también ya conocemos, ¿verdad? Y este Herodes Antipas, que gobernaba Galilea, este Herodes Antipas resulta que se había quedado con la esposa de su hermano Filipo, el que gobernaba en el norte. ¿Se acuerdan ustedes que ese es el problema por el cual martirizan a Juan el Bautista? Hay un diálogo, es un diálogo lo que encontramos ahora en este texto, y en este diálogo Pedro le reconoce a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios vivo. Esta frase, Hijo de Dios vivo, nos recuerda, nos lleva al Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés como Yahvé, como el que es, como el que existe, como el que tiene la existencia en sí mismo, la vida en sí mismo. Por lo tanto, es ese Dios viviente, es ese Dios vivo que se revela en el Éxodo a Moisés. Y al decirle Pedro que Jesús es el Hijo de Dios vivo, se está refiriendo a ese pasaje anterior del Éxodo. Entonces Dios es el Dios vivo y Jesús es el Hijo de este Dios vivo. Por eso Jesús le va a decir a Pedro que él va a tener las llaves del reino de los cielos, de la iglesia, y lo que ate aquí quedará desatado allá, o desate aquí quedará desatado allá, en la otra vida. Y hoy por eso celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro. La palabra papa, hay dos versiones. Una versión que habla, que viene del griego papás, que se refiere al padre, y por lo tanto de latín, esto pasa a latín después, a papa, pero refiriéndose a la paternidad. Pero también hay otra versión que también puede iluminarnos, que es un acróstico. Y dicen que la palabra papa viene de Pedro, apóstol,
primero de los apóstoles. Pedro, apóstol, primero de los apóstoles. Entonces, esto sería papa, como un acróstico. Pero la mayoría de las personas consideran que esta palabra viene más bien del griego papás y del latín, y así es como queda ya en el español como papa, refiriéndose al sumo pontífice, a quien está sentado en esa cátedra. La cátedra es la sede o la enseñanza de Pedro, del actual Pedro, que son los papas, sucesores de San Pedro. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que no hemos vencido este mal, sigamos cuidándonos, por favor, para evitar cualquier sorpresa en casa. Bendiciones para todos.